Como le habíamos platicado, está con nosotros Aminadab Pérez Franco, panista de toda la vida, conocedor de la vida, de la estructura y de lo que pasa en el PAN. Aminadab, bienvenido. Gracias, Ricardo. ¿Qué va a pasar en el Congreso, Aminadab? Hay mucha expectación porque Morena va a tener prácticamente mayoría. Eh, y dicen algunos que con unos pocos, sean diputados o senadores de otros partidos, consigue la mayoría absoluta, los 2/3 o mayoría calificada, como se le conoce. Así ¿Qué va a es. pasar en el PAN? Pues mira, en el Congreso propiamente yo creo que es importante darnos cuenta que habrá un cambio de época. Vamos a terminar 30 años de una manera de legislar que fue a través de negociaciones, a través de ir construyendo consensos, acuerdos. Ujú. La mayoría tan grande que obtuvo Morena en esta elección, que le faltan 20 diputados para tener la mayoría Diputados. calificada. En el Senado le faltan poco menos senadores para eso. Entonces, eso implica un cambio muy importante en lo que va a hacer la Cámara. La Cámara Ujú. siempre ha sido históricamente uno de los, dijéramos, núcleos de una inconformidad ciudadana, de ir viendo la actitud de los legisladores. Son Ujú. muchas cosas que no se legislan oportunamente, que pasa el tiempo, que y ves los excesos, ahí es muy notorio todo lo que ocurre. Y ahora con esta mayoría que cambiará radicalmente el sentido, lo que vemos es que lejos de haber ese atorón en las negociaciones y en las iniciativas, vas a ver que van a fluir muy rápido. Yo creo que incluso el propio PRD, que ya está anunciando que termina el frente, etcétera, muy Ujú. posiblemente por razones ideológicas empiece a apoyar también las iniciativas de López Obrador, de otros Ujú. partidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que vas a ver a un Congreso que va a ser mucho más vociferante, defensor de Andrés Manuel, de su gestión de gobierno. Tú vas a ver todo lo contrario a lo que fue la crítica desde el Congreso hacia Ujú. Vicente Ujú. Fox, hacia Felipe Calderón, incluso en sus tiempos a Ernesto Zedillo o en los últimos momentos a Peña Nieto. Tú vas a ver a los congresos como en los años 80, en Ujú. donde eran los aplaudidores del presidente. A Vas a ver, ver esa parte. justo sobre eso. En esos años, yo trabajé muchos años en el Congreso como reportero. La oposición, el PAN y entonces el PSUM y algunos La izquierda. otros, el Partido Mexicano de los Trabajadores, con Eberto Castillo ahí incluso, eran una gran oposición. O sea, al PRI, a la mayoría, eh, estaban los números muy parecidos a los de hoy. Ujú, Y ganaban todas las discusiones el PAN y las izquierdas. ujú. Y los arrollaban en la votación. Pero Así es. eran grandes discusiones. Simplemente hay que ver el diario de los debates y ganaban de todas, todas, en cuanto a argumentos y demás. Eso lo vamos a volver a ver. Quizás porque la clase política ha cambiado. Yo creo Ujú. que ni la izquierda es como aquella, ni Ni nosotros la somos derecha. como entonces. Lo que ocurre es que en aquel tiempo era un proceso de construir la democracia, era Ujú. construir al Congreso como un Sí, sí, sí. espacio parlamentario de debate, de diálogo, de deliberación, que no lo era, que era finalmente un aplastamiento por el mayoriteo que Sí. usaba el PRI. Y eso es muy posible que vuelva en términos de que, por un lado, tienen la fuerza, van a tener, dijéramos, dijéramos, todo lo que es la construcción de un discurso y de un ritual que va a tratar de legitimar el ser nuevo de Ujú. Andrés Manuel. O sea, es algo que los mexicanos, los que ya tenemos alguna edad, lo recordamos a cómo Ujú. era aquel Congreso, pero los muy jóvenes no saben lo que es ese Congreso, Ujú. dijéramos, convertido no en un poder de equilibrio, de control, de división, sino en una parte más del régimen, ¿no? Sí, Eso, en el ese es grupo de el riesgo que aplaudidores. ocurre. Y en el caso de la oposición, pues lo que nos van a dejar es eso, porque la posibilidad de ir confrontando y debatiendo las propuestas que ya están en la mesa, que ya Ujú. tienen su agenda legislativa, que van a revocar, dijéramos, dicen que van a echar para atrás muchas de las reformas que se han Ujú. Ujú. aprobado en los últimos años, pues entonces ahí es donde vamos a ver cuál es la posición que asumen los otros partidos. En el caso del PAN,
lo que se está inclinando, pues, lo que puedo ver, es que nuestra oposición es de principios, es decir, nosotros vamos a plantear nuestra visión de cómo debe organizarse el Estado, de cómo debe funcionar la economía, qué papel tiene el gobierno en la economía, y en función de los acuerdos o desacuerdos que tengamos con lo que esté haciendo el nuevo gobierno, ahí vamos a estar nosotros subiendo el tono del discurso. A ver, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con reformas estructurales, con propuestas como esta de, pues, quitar, les dijo a los diputados de Morena, todos los obstáculos para la consulta popular, o sea, prácticamente, pues, hacer a un lado el Congreso, etcétera? ¿Qué va a pasar con todo eso? A ver, ahí es que es el criterio con el que se lee. Nosotros decimos, a ver, nosotros en democracia lo que queremos es que haya acotamiento y que haya pesos y contrapesos. Si las reformas que ellos lancen van a quitar eso, si por ejemplo esa iniciativa que hice de la revocación del mandato, que deberíamos leerla como la ratificación del mandato, más bien dicho, sí, claro. Entonces ahí hay un riesgo para la democracia, hay riesgos para la democracia en términos de cómo se vaya a plantear un tema muy grave que no se legisló. Tú recuerdas que Marco Cortés presentó la iniciativa de la reelección consecutiva ahora que se van a reelegir y no se aprobó. Entonces, esta nueva mayoría va a legislar sobre su propia reelección. Entonces, hay que ver en qué tono lo hace. Y el problema que tienen muchas propuestas de Andrés Manuel es que pueden tener un sentido positivo, pero tienen su contraparte que las nulifica, ¿no? Entonces, no sabemos en qué término las presenten. La calidad de las iniciativas que presentó Morena en esta legislatura, la verdad, eran muy deficientes en términos de técnica y en términos de su, dijéramos, de su lógica. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, pero en ese sentido, el problema es que si eso afecta, dijéramos, si afecta la operación de los mercados, si afecta las libertades ciudadanas, pues claro que vamos a estar en contra de eso. Por último, en el Tratado de Libre Comercio, ¿cómo va a ser la postura del PAN? ¿Cuál es en esta nueva situación? A ver, nosotros en cuanto a lo que es el comercio internacional, siempre hemos dicho que el país se tiene que abrir, que no tiene que haber paternalismo ni tiene que haber proteccionismo, que para una economía en estos tiempos es mucho mejor que tú tengas intercambio a nivel internacional, eso beneficia al país en muchos sentidos. Ahora, el tema es que en ello yo creo que ni siquiera el gobierno de López Obrador tiene la sartén por el mango, el que la tiene es Donald Trump. Y pues él sí tiene una visión proteccionista, una visión muy arcaica que la quiere imponer. Entonces, si el actual gobierno fue, creo que, muy sagaz en su negociación al aliarse con Canadá e insistir en que tiene que ser trilateral en la negociación, pues yo no sé si ahora Trump vaya a ver una oportunidad de que con López Obrador pudiera cambiar ese esquema. Eso es un asunto que no lo sabemos. La posición nuestra del PAN es que claro que el tratado se tiene que mantener, se tiene que modernizar desde el punto de vista de que se favorezca la competitividad del país. O sea, por ahí es nuestra visión.